Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 12 de mayo del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otras informaciones y temas muy interesantes que están relacionados directamente con esta guerra que alcanza su día 809. El día de hoy ha estado marcado por acontecimientos importantísimos que han estado ocurriendo en la región de Kharkov, pero también con lo que estuvo pasando directamente en el frente de Krasnohorivka y Chasiv Yar, del cual vamos a estar hablando. Y bueno, sobre el ámbito internacional, las palabras de un general francés en una plena crítica a las palabras de Macron, ¿sí? A las palabras de Macron, que sigue, como vimos ayer, empujando, ¿no?, a Francia a una encrucijada que ya no solamente es, podríamos decir, una guerra, una posible guerra, ¿no?, sino a una propia implosión dentro de Francia. Bien, antes de comenzar, esta vez, como quiera que hoy es Día de las Madres o el Día de la Madre, pues quiero saludar a todas las mujeres que siguen nuestro canal, que son madres. Es decir, nuestro canal la siguen muchas mujeres y aprovecho la ocasión para, bueno, en el caso de que sean madres, en primer lugar, felicitarlas a ellas, por supuesto. Y bueno, de manera general, a todas las madres de alguna manera tienen que ver con nuestros suscriptores, las madres de nuestros suscriptores en general, de todas las personas que en este momento están viendo este video y, por supuesto, las esposas también, que sean madres. Pues bien, feliz Día de las Madres, queridos amigos. No podemos pasar eso por alto, es muy importante en este día domingo 12 de mayo. Dicho todo esto, vamos ya, ¿sí?, a comenzar rápidamente. Tenemos muy poca información del ámbito internacional porque incluso las noticias introductorias están relacionadas con lo que está pasando directamente en Kharkov, ¿no? Ya van a ver. Pero bueno, vamos a comenzar con nada más y nada menos lo que publicaba The Sunday Times sobre una reprimenda, podríamos llamarle, que le hace un general francés a Emmanuel Macron, ¿sí? ¿Ok? Bien, aquí lo publicaba de esta manera The Sunday Times y lo ponemos aquí en español porque la mayoría de nuestro público es en español, es hispanoparlante. Por eso The Sunday Times expresaba que ¿por qué la teatralidad de Macron fracasa en el escenario mundial? ¿Sí? Y más abajo decía que el presidente estaba convencido de que el destino de Francia es liderar Europa. Nada más y nada menos. El señor Macron dice eso, ¿no? Pero muchas de sus ideas han resultado divisivas, era lo que yo estaba explicando ayer, y sus tratos con Putin y Xi han tenido poco impacto, ¿no? Bien, las contradicciones de Macron, miren hasta dónde van llegando. Pues ayer, cuando hablábamos de este tema, pues pudieron ver, ¿no?, que mencioné, y hoy ya tuvo también otra respuesta, ¿no? The Sunday Times escribe que Macron adopta un enfoque destructivo en materia de política exterior, presentando una iniciativa tras otra, lo que a menudo confunde a sus aliados. Su preocupación es por Europa, cuya prosperidad y seguridad futuras, en su opinión, ya no están garantizadas en un mundo cada vez más dominado por Estados Unidos y China, especialmente si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en noviembre. Macron quiere ser Churchill, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, los que hemos leído un poco y hemos visto sobre la Segunda Guerra Mundial, bueno, el primer ministro británico de aquella época, ¿no?, Churchill. Esto decía Michel Yakovlev, un general francés retirado. Estoy seguro de que le gustaría pasar a la historia como el hombre que despertó a Europa. ¿Sí? Alemania, bajo el mando de Olaf Scholz, se volvió hacia sí misma. Gran Bretaña también les parece a los franceses una sombra de lo que era antes. Y más adelante dice que lo que solía ser un triángulo estratégico europeo formado por Alemania, Gran Bretaña y Francia, ahora es solo Francia. Así, tajantemente lo decía este general retirado francés, ¿no? Existe un vacío de pensamiento estratégico en Europa y al llenarlo, Macron establece las reglas. Al presidente francés ciertamente no le faltan ideas, pero sus decisiones pueden ser controvertidas. Una de las más controvertidas fue la propuesta de enviar tropas occidentales a Ucrania. Ahí está, siempre hemos dicho que fueron controvertidas estas palabras y que esto provocó una reacción tremenda en todos los países de la OTAN, en especial los países de la Unión Europea. Y bueno, la propuesta parece haber sido impulsada por la frustración de que mientras Putin amenaza con una guerra nuclear, Occidente se está conteniendo y diciendo lo que no hará
por temor a provocar al presidente ruso. En otras palabras, Macron sugirió recientemente que Francia, ahora el único país de la Unión Europea con armas nucleares, podría añadir una dimensión europea a sus fuerzas nucleares, cuyo papel hasta ahora se ha limitado a proteger los intereses vitales de Francia. No está claro qué implicará esto exactamente, aunque Macron ha dejado claro que su dedo permanecerá en el botón nuclear. ¿Sí? La realidad, con estas críticas, ¿no?, que le hace este general retirado francés, señor Yakovlev, sobre las palabras de Macron, y están viendo cómo se titula el artículo, ¿no?, que es una teatralidad de Emmanuel Macron y que ha fracasado en el escenario mundial. Tanto sus palabras de querer enviar tropas a Ucrania, que no tuvo ningún tipo de respuesta, bueno, excepto los países bálticos, que por supuesto todo lo que sea en contra de Rusia, los países bálticos siempre van a estar apoyando, ¿no? Cualquier cosa que sea en contra de Rusia, ahí van a estar los países bálticos apoyando. También Polonia, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, fuera de esos países no tuvo mucha aceptación en las palabras que expresaba, ¿no?, el señor Macron, ¿no?, precisamente. Y bueno, así están las cosas con el presidente de Francia. Bien, otro presidente, pero en este caso estamos hablando de Petr Pavel, el presidente checo, ¿no? Presidente checo que, por cierto, había ocupado tuvo también cargos en la OTAN, fue ex general de la OTAN. El presidente checo Petr Pavel expresaba algo que a lo cual me imagino que le costó trabajo decir, porque si por un lado la República de Eslovaquia ha estado en contra de enviar tropas a Rusia, ha estado en contra de enviar armas a Rusia desde que Robert Fico asumió como primer ministro de la República de Eslovaquia, lo cierto es que todo lo contrario ha sido con Petr Pavel, porque Petr Pavel ha estado impulsando todas las ideas que impulsen a que la guerra siga hacia adelante. De hecho, fue la República Checa la que estuvo levantando hace poco una iniciativa para recopilar aproximadamente 1 millón de proyectiles en países que no fueran de la Unión Europea. No sé si se acuerdan de esa iniciativa, que la estuvo impulsando precisamente Petr Pavel como presidente de la República Checa. Pero bueno, ¿qué es lo que decía Petr Pavel que fue interesante? Pues este mismo presidente, que hacía mucho tiempo estaba a favor de que no hubiera negociaciones con Rusia, estaba en contra totalmente de las negociaciones, comienza a cambiar su discurso y comienza a cambiar un poco la narrativa al ver el desastre que cada día está ocurriendo con el ejército ucraniano. Expresaba que es poco probable que Ucrania pueda alcanzar las fronteras de 1991, ¿sí? El presidente checo, pues es imposible o es poco probable que Ucrania pueda recuperar todo su territorio dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas, al menos en un futuro previsible. Los ucranianos hoy reconocen que es poco probable que se logre este resultado, ¿sí? Así expresaba. Y se los digo, esta es una persona que hace mucho tiempo estaba a favor de que no se hicieran este tipo de concesiones a Rusia, o que por lo menos no se cambiara la narrativa de que Ucrania debía recuperar sus fronteras del año 1991. Más adelante, o sea, expresaba en cuanto a las negociaciones que más adelante es posible negociar, porque la membresía de Ucrania en la OTAN se puede cambiar por algo, por ejemplo, por garantías de seguridad en lo que respecta a la presencia militar, decía el presidente checo. Estas discusiones requerirán una importante habilidad diplomática y presión política. Al mismo tiempo, Pavel cree que Rusia no se contentará solo con una parte de Ucrania, ¿sí? Rusia no se contentará solo con una parte de Ucrania. Y bueno, realmente el señor Petr Pavel expresando que la membresía de Ucrania en la OTAN se puede cambiar por algo, aquí en este aspecto es fundamental, ¿no? No creo que pase simplemente porque Rusia no va a permitir que Ucrania sea parte de la OTAN. Yo estoy seguro que ningún acuerdo que firme Rusia, o sea, cualquier acuerdo que pueda firmar Rusia de negociación, si lo firma, en cualquier acuerdo va a estar escrito de que Ucrania no puede ser parte de la OTAN. Porque si no, ¿para qué han fallecido aquí en esta guerra tantas personas? Y cuando digo tantas personas, también voy a incluir a soldados rusos. O sea, no tendría ningún sentido que Ucrania, después de todo esto, sea parte de la OTAN. Pero además, lo otro y la mala noticia para el señor Petr Pavel es que posiblemente el final de esto sea lo siguiente. Ucrania tenga que ceder oficialmente todos los territorios que Rusia controla, además de los que está por controlar en el norte con Kharkov, ¿sí? Nadie sabe qué pueda pasar con Odessa, y además que Ucrania no sea parte de la OTAN. Así que yo no sé realmente cómo van a negociar, porque dudo mucho que Rusia renuncie ni siquiera a 1 centímetro de los territorios que ya controla y de los que comienza a controlar ya también en Kharkov, y dudo mucho, de verdad lo digo, de que Rusia renuncie a esta idea, ¿no?, que siempre ha mantenido Rusia de impedir
al menos de que Ucrania sea parte de la OTAN. Así que veamos con esto que dice el señor Peter Pavel, ¿ok? Bien, bueno, aquí tenemos otra información y tiene que ver con las palabras de Donald Trump. Como saben, Donald Trump es candidato a la presidencia de los Estados Unidos y estas elecciones se van a realizar en noviembre. Trump hoy volvió a prometer poner fin al conflicto de Ucrania una vez que sea reelecto, ¿no? Una vez que sea reelegido. Y expresaba que cuando le quitemos, así con estas palabras, cuando le quitemos la Casa Blanca al deshonesto Joe Biden, creo que tendremos los 4 mejores años de la historia de nuestro país. Antes de entrar en la oficina oval, si gano, resolveré el terrible conflicto entre Rusia y Ucrania. Los conozco bien, decía en un meeting el señor Donald Trump. Anteriormente, el America First Institute, cercano a los republicanos, dijo que Trump, si gana las elecciones, podría hacer que la ayuda militar a Ucrania dependa de su participación en las negociaciones de paz con Rusia. ¿Sí? Así que, bueno, veamos qué puede pasar en el futuro. Trump sigue manteniendo su discurso, al menos en su campaña electoral. Veamos ya cuando llegue a la presidencia, porque, bueno, una cosa es lo que dicen en la campaña electoral y otra cosa es cuando lleguen ya a estar al frente del país. Veamos, pero al parecer mantiene hasta ahora su mismo discurso, su misma narrativa de que va a acabar de alguna manera con el conflicto ya que se extiende por más de 2 años en el territorio ucraniano. Aunque sabemos, solo le hago una aclaración aquí al señor Donald Trump, y este no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, este es un conflicto entre Rusia y la OTAN, pero que se desarrolla en el territorio de Ucrania. Así es como se desarrolla. Bien, aquí tenemos las palabras de una diputada ucraniana, diputada de la Rada del Parlamento ucraniano, Ana Skorochok, que expresaba de que no hay salida de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero sí de la prisión. Los ucranianos cometen cada vez más delitos menores, nada más y nada menos que delitos menores, para escapar de la movilización. ¿Sí? Los ucranianos están cometiendo delitos menores en masa para terminar en prisión. Es como que es preferible estar en prisión, vamos a cometer algún delito, es preferible estar en prisión que estar en el frente. Es más o menos lo que estaba queriendo expresar esta diputada. Y hay un aumento de este tipo de delitos, parece que están registrados, que existe un aumento de este tipo de delitos en Ucrania porque prefieren precisamente que los lleven a prisión, al menos en prisión, están vivos, ¿sí? Podrán desayunar, almorzar, cenar, ¿sí? Al menos, pero no están en una trinchera, por lo menos, no están bajo las bombas FAB, bajo los Lancet, ni bajo los Iskander, al menos, ¿no? Entonces, bueno, es preferible para los hombres en Ucrania ahora mismo, pues, ir a la prisión. Es lo que estaba expresando esta diputada, que decía que el pueblo busca la salvación en prisión de los carniceros de Zelensky. Claro, esto de carniceros no lo dijo ella, ¿no? Pero bueno, si dice eso, bueno, ya estaría presa ella también. Pero bueno, los carniceros de Zelensky, ¿quiénes son? Los miembros del TCC, la oficina de reclutamiento obligatorio, porque es una oficina de reclutamiento obligatorio, ¿no? Es así. Bien, The New York Times publicaba también, ahora sí, vienen una serie de artículos que están relacionados con la guerra en Ucrania, o sea, con la ofensiva rusa en Kharkov, y van a ver que hay artículos publicados por New York Times, ¿sí? Y también por CNN. De eso vamos a estar hablando prácticamente en unos minutos, ¿no? Y bien, ¿qué decía The New York Times? Los ataques rusos abren un nuevo frente en Ucrania. Esto lo publicaba New York Times y como parte de este artículo decía que un momento sombrío se está ahora creando para Kiev. La nueva ofensiva de Rusia ha ampliado el campo de batalla a lo largo de la frontera norte en este caso, y amenaza con agotar las reservas militares ucranianas. En la madrugada del viernes, tropas rusas lanzaron un ataque utilizando aviones, artillería, infantería y vehículos blindados cruzando la frontera hacia Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Los analistas militares creen que la invasión puede ser parte de una astuta estrategia rusa destinada no necesariamente a capturar Kharkov, sino a retirar las Fuerzas Armadas de Ucrania de otros campos de batalla. Bueno, aquí de hecho ya está sucediendo eso, porque de eso vamos a hablar ahora. Las próximas semanas probablemente serán muy sombrías para las fuerzas ucranianas en el este, decía Mick Ryan, ex general australiano y miembro del Instituto Lowe. Aunque la ofensiva en la región de Kharkov hasta el momento parece ser de pequeña escala, podría socavar, como ya está socavando, la moral de los ucranianos, tanto los civiles como los militares, ¿sí? Se empiezan a hacer eco diversos medios como New York Times, ahora vamos a ver también CNN, de lo que está sucediendo ahora mismo en Kharkov, de cómo se ha ido, de cierta manera, se está rompiendo el frente también en el noreste y cómo Ucrania va a tener que llevar necesariamente
tropas de otras partes del frente hacia Kharkov. Como hoy que vamos a ver que Ucrania está retirando tropas de Kherson, Zaporizhia, sobre todo fundamentalmente, hacia Kharkov. Así que en esto, bueno, es lo que plantea precisamente The New York Times y además expresado de que si los ucranianos deciden mantener su posición a cualquier precio, perderán la mayor parte de su ejército cada vez más reducido, ¿sí? Lo cual hemos hablado y mencionado aquí muchas veces. Si los ucranianos deciden mantener las posiciones, pues perderán la mayor parte de su ejército. Saben que Sirski, por ejemplo, es el general que le llaman el carnicero de Bakhmut, que ha estado constantemente, bueno, es de la política Sirski, ¿no? Es bastante propenso a seguir manteniendo las posiciones a cualquier precio. No importa cuántos hombres tengan que morir, pues Sirski es de la política esta. Pero bueno, si deciden hacer esto una vez más, pues van a perder lo que le queda a su ejército. Lo poco que le queda a los ucranianos. Ucrania debe tener cuidado en su respuesta, dado su ejército agotado. El paquete de ayuda estadounidense, largamente retrasado, apenas comienza a llegar al frente y el retraso deja a los ucranianos más vulnerables de lo que han sido en los últimos meses. Esto escribe la publicación. Mientras tanto, el ejército ruso está rompiendo constantemente las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania a 50 millas al sur de Kharkov, dirigiéndose hacia la pequeña pero estratégicamente importante Chasiv Yar, ¿no? Las fuerzas rusas, pues, avanzaron hasta la carretera más importante, hasta casi cortar las líneas de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y hoy van a ver que también tuvimos avances en Chasiv Yar por parte del ejército de Rusia. De manera que se encuentra ahora mismo Ucrania en una disyuntiva: o mantienen territorio a costa de perder lo poco que le queda de sus soldados y de las mejores unidades incluso, o de alguna manera tienen que retirarse a posiciones más ventajosas y comenzar otro tipo de, digamos, operaciones en contra de los avances del ejército ruso. Si deciden mantener territorio a cualquier precio, lo poco que le queda a Ucrania de su ejército va a desaparecer, teniendo en cuenta el costo que ha tenido y lo difícil que le ha sido a los ucranianos reclutar personas, considerando además que los están llevando al frente como carne de cañón, a la fuerza, ¿no? A la fuerza los están llevando. Bien, de esto también se hacía eco CNN y así se titulaba este artículo que decía que con un sorpresivo ataque transfronterizo, Rusia expone sin piedad las debilidades de Ucrania, ¿no? Bien, aquí básicamente CNN en un resumen expresaba que el ataque transfronterizo, miren la repercusión que va teniendo ya, ¿no? Es otro ejemplo de que algo anda mal con los ucranianos este año. Sus fuerzas son pequeñas, con mucha menos artillería que las rusas, defensas aéreas extremadamente vulnerables y sobre todo insuficientes soldados. Vuelven a recalcar la poca cantidad de soldados que tienen los ucranianos. Su situación empeoró por la sequía. Las condiciones climáticas permitieron a las unidades mecanizadas rusas moverse más fácilmente. La inteligencia ucraniana estima que, a pesar de las enormes pérdidas desde el inicio de este conflicto, Rusia ha concentrado ahora a más de 500.000 de personas en Ucrania o en sus fronteras. El asalto a la frontera norte se produjo tras la creación de un nuevo grupo, que ya lo vimos ayer aquí, que es el Grupo Norte, ¿no? Bien, entonces, esto expresado a CNN, lo cual viene a confirmar lo que estaba expresando básicamente The New York Times, y como pueden ver ya está teniendo un efecto, ¿no?, en las palabras de, básicamente en todo lo que está sucediendo en el frente noreste, en la dirección Kharkov, ya está teniendo una repercusión importante, ¿no?, sobre la prensa extranjera, ¿no?, la prensa occidental sobre todo. Y también, pues, por supuesto, en Ucrania, ¿no? Y aquí tenemos a nada más y nada menos que Zelensky, que habla sobre lo que está sucediendo también en la región de Kharkov, donde expresa que hay batallas feroces. Los ocupantes están tratando de afianzarse. Esto lo expresaba Vladimir Zelensky, y que dice que ahora todos los miembros de las fuerzas de seguridad y defensa de las autoridades locales deben demostrar la máxima eficiencia. En la zona fronteriza de Kharkov se están librando intensos combates. Los ocupantes están intentando afianzarse en algunas aldeas. Él le llama así, algunas aldeas, aunque hemos visto que ayer fueron prácticamente 12 aldeas, más otras más que van a caer, que les voy a mencionar hoy. Estamos hablando de casi 20 aldeas. Así lo afirmó el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en su discurso vespertino. Señaló que escuchó informes del comandante en jefe de inteligencia y del ministro del Interior sobre la situación en el frente y se prestó especial atención a la región de Kharkov.
Según Zelensky, continúan las batallas defensivas, continúan los combates brutales en una parte importante de la zona fronteriza. Hay aldeas que, de hecho, en una zona gris se han convertido en zonas de combate y en algunas de ellas el ocupante está tratando de afianzarse y simplemente utilizar algunos para seguir avanzando. Hoy vamos a desmentir algunas de estas palabras de Zelensky porque ya no se habla de una zona gris, sino de una zona controlada. Sí, controlada de manera efectiva y total por el ejército de Rusia. Así que Zelensky, aquí te vamos a desmentir, ¿no? Bien, ya casi, pues prácticamente nos vamos a ir ya a lo que está sucediendo en el campo de batalla, ¿sí? Pero antes de irnos al campo de batalla, amigo, amiga que ves Frente Militar y Geopolítico, pues te pido que no olvides dejar tu like, comentar en la caja de comentarios, es muy importante. De esta manera, pues nuestro canal y nuestra información podría llegarle a muchas más personas. Adicionalmente, recuerden también, queridos amigos, que en la descripción de nuestro canal, también en la descripción de la caja de comentarios y adicionalmente en la descripción de cada uno de nuestros videos estamos dejando nuestro link para el canal de Telegram, donde ponemos mucha actualización también y podemos ver ahí videos que son un poquito más fuertes y que no podemos colocar aquí teniendo en cuenta la censura de YouTube. Adicionalmente también recuerden que en todas estas descripciones también tenemos nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico al canal Frente Militar y Geopolítico. A ustedes que están viendo este stream en este momento y que aún no se han suscrito, pues les invito a que se sumen al canal, que se suscriban a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les llegarían las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Y bien, amigos, dicho todo esto, ahora sí nos vamos para el campo de batalla. Tenemos mucha información que actualizar de lo que está sucediendo ahora mismo en diversos puntos de todo el frente, no solamente el frente noreste, sino también al sur, pasando por Krasnohorivka, Chasiv Yar, Vuhledar, de todo. Pero hoy vamos a estar comentando lo que está pasando directamente en el campo de batalla, comenzando por supuesto por el frente noreste. Estamos en Kharkov, por supuesto, vamos a comenzar por aquí y a medida que vamos avanzando también vamos a estarle mostrando algunas de las informaciones que han estado dándose a conocer bastante en todos los canales de Telegram pro-ucranianos y también algunos canales pro-rusos en relación con todo esto que ha estado sucediendo, ¿no? Y las impresiones que van teniendo, ¿no? Pero sobre todo impresiones que tienen que ver fundamentalmente con la pobre defensa que han mostrado las unidades ucranianas y la brigada especial ucraniana que estaba a cargo de la frontera y que realmente con todos los avances que ha tenido Rusia en las últimas horas ha sido muy, pero muy criticada, incluso va a ser investigada. Pero vamos por parte, ¿sí? Antes de hablar de los primeros avances, permítanme decirles que ya con los avances logrados por parte del ejército ruso, pues Ucrania ha tratado de salvar la situación a toda costa y ha enviado todo tipo de refuerzos, eso es lo primero que quiero decir, pero además ha comenzado a mover tropas que estaban incluso en la región de Gerson y en la región de Zaporizhia, lo cual me parece un grave error. Un grave error, ahora van a ver por qué. Pero también se hablaba comenzaban las críticas no solamente sobre el gobernador de la región de Kharkov, sino también críticas muy fuertes, ¿sí? Y también, de cierta manera, investigaciones que se van a hacer sobre el comandante que estaba a cargo de la brigada 125, que era la encargada de defender esta zona fronteriza de cualquier avance, cualquier incursión de las tropas rusas. Y de eso vamos a hablar un poquito y que se hablaba, ¿no? Lo mencionaban en diversos medios, que habían comenzado los combates y que a pesar de que durante 2 años debería haber habido fortificaciones de hormigón en los pisos, al menos 3 pisos en la frontera, ni siquiera había minas, es decir, ni siquiera había minas. No hablemos de fortificaciones de hormigón, ni siquiera había minas, lo cual posibilitó sin duda alguna estos avances del ejército ruso que vimos ayer y que hoy les vamos a actualizar. Adicionalmente, se hablaba de que la brigada 125, brigada de defensa terrestre, se había dado a la fuga. Queridos amigos, esto lo dice un propio medio ucraniano. Se había dado a la fuga en varias posiciones, ¿no? Se quejaron también estos medios que todos estos 2 años fueron prácticamente en vano y que estas fortificaciones no estaban preparadas ni a un 30%, sobre todo en la zona de Volchamsk, que es esta zona de aquí. Para finalizar, pues les cuento que se han encontrado culpables de por qué Rusia, además de la astucia del ejército ruso, de por qué Rusia pudo romper tan fácilmente las
defensas ucranianas y están culpando a dos personas fundamentalmente que tenían esta responsabilidad. Uno es el gobernador de Kharkov, que es el señor Sinegubov, que fue muy criticado porque se comenta que escapó hacia Poltava y que está escondido en Poltava por tercer día consecutivo. Poltava es otra región de Ucrania, es otro oblast. Y bueno, ahí se está escondiendo el gobernador, que también ha sido muy criticado, pero muy criticado por todos, bueno, por muchos blogueros ucranianos y también corresponsales militares, ¿sí? Y también la otra persona que ha sido muy criticada es esta persona que vemos aquí, ¿sí? Esta persona que vemos aquí es el comandante de la Brigada 125, el teniente general Artur Gorbenko. Se empieza a criticar, incluso se empieza a decir que este señor de alguna manera tenía algún vínculo con Rusia. Fíjense hasta dónde llega esto, queridos amigos. Y se hablaba de que el señor Artur Gorbenko se graduó en la Institución de Educación Superior de Moscú en los años 80 y tiene muchos amigos y conocidos en Rusia. Esto lo decía un medio ucraniano, ojo, quizás por viejos recuerdos de su juventud de cadete, el general ucraniano a veces le dice al ejército ruso dónde se encuentra el personal de la brigada subordinada a él. Lo cierto es que la 125 brigada huyó, corrió, ¿sí? Dejaron, les digo así, dejaron que los rusos avanzaran, entraron y huyeron. Y después, bueno, Ucrania, Zelensky, fundamentalmente, que ha tomado prácticamente el mando de las acciones de lo que está pasando directamente en Kharkov, pues envió personalmente Zelensky, al pie del cañón, enviaba o designaba cuáles eran las tropas que iban a reforzar ahora mismo la situación en Kharkov. Bien, para los que se sorprenden con esto, muchos de estos oficiales que ahora están en Ucrania, muchos estudiaron en Moscú. De hecho, el propio Syrskyi estudió en Moscú. Quiero decirles eso, se graduó de militar en Moscú. Syrskyi, sí. Es más, Syrskyi, que es el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aquí mismo lo dijimos en este canal, Syrskyi nació en Rusia. Nació en Rusia. Recuerden que Rusia y Ucrania eran parte de un mismo país, era la Unión Soviética, y tanto este señor como Syrskyi nacieron en la Unión Soviética. De hecho, este señor, como pueden ver, estudió en Moscú, en Rusia, y Syrskyi también, quiero que sepan eso, ¿no? Pero bueno, con respecto a este señor, va a ser investigado, que es el comandante de la fuerza, ¿no? De lo que es la 125 Brigada Mecanizada, bueno, disculpen, la 55 Brigada de Defensa Terrestre, que, bueno, ha tenido un papel nefasto, ¿no? En estos días con todos los avances del ejército ruso, pero lo que dice aquí es precisamente que, bueno, va a ser investigado y que están tratándolo aquí de que, al parecer, le dice al ejército ruso dónde se encuentra el personal de la brigada subordinada a él, nada más y nada menos, ¿no? Bien, dicho esto, prácticamente todo esto que está creado en torno a lo que está pasando en Kharkov, yo quiero decir que es importantísima esta operación que está realizando Rusia. Y vamos a hablar ahora de los avances, no se preocupen, ¿sí? Tranquilos, que todo eso vamos a hablar. ¿Por qué es importante? Por muchas razones. Y una de las razones fundamentales es que Ucrania sigue atacando Belgorod. ¿Y de dónde los ataca? Desde Kharkov. Fundamentalmente. ¿Sí? Desde Kharkov. Desde la región de Kharkov. Cualquier punto. Atacan Belgorod. Y por ejemplo, hoy nos llegan imágenes de otro ataque realizado por Ucrania hacia la ciudad civil de Belgorod. Hacia personas que no estaban vestidos ni siquiera de militares. Déjenme decirles que Ucrania practica mucho este tipo de actos. Ucrania comete el grave error de, como está perdiendo en el frente, entonces trata de bombardear a ciudades civiles o personas civiles de manera general. Y aquí vemos el momento en que impacta, o al menos los restos de un proyectil dan muy fuerte sobre un edificio de apartamentos y lamentablemente pues se derrumba esa entrada completa, ¿no? Esa fachada completa, como pueden ver, lo han visto ya, lo tenemos en Telegram, pero a los que no lo han visto, pues ahí está, cómo se derrumba esa fachada y lamentablemente murieron varias personas, hay incluso personas bajo los escombros. La cantidad exacta no se las puedo decir porque no la domino todavía, pero sí les puedo decir que varias personas también se salvaron, pero muchos otros lamentablemente quedaron bajo los escombros. Entonces, con total sentido, tiene que Rusia seguir haciendo esto y tiene que lanzar una operación que llegue mínimo hasta la ciudad de Kharkov. Lo tengo que decir, ¿no? Es así. Bien, bueno, lo cierto es que ahora sí, vamos a hablar un poquito de los avances. Rusia ha estado concentrando más y más tropas. Ahora sí, ya estamos hablando de que ya, después que Rusia ha realizado los primeros avances y que ha, de alguna manera, descubierto, ¿no?, los principales
digamos, deficiencias del ejército ucraniano en esta zona, a pesar de que Ucrania está intentando llevar refuerzos, pues Rusia sí ahora sí comienza a acumular un poquito más de tropas para poder lanzar, o digamos ya después que estas primeras tropas realizaron estos avances y pudieron controlar y atrincherarse en diversas partes del frente noreste en Kharkov, pues ahora Rusia sí comienza a acumular ciertas tropas ya a lo largo de la frontera. Eso lo podemos ver porque incluso Ucrania ha estado atacando con drones, ¿sí? Posiciones rusas que están ya en la propia frontera, ¿no? Y bueno, ya Rusia comienza a acumular más tropas que van dirigiéndose ya a toda la frontera, y como podemos ver aquí, con drones FPV, no solamente aquí, sino aquí también, vemos cómo, de cierta manera, ¿no?, los ucranianos comienzan a atacar a posiciones rusas que están ya aquí, al lado de la frontera con Belgorod. Adicionalmente, el grupo del norte, saben, ¿no?, que es el grupo que tiene esta señalización, que la hemos visto ayer, pues también comienza a acumular ya también equipo un poco más pesado, ¿no?, para poder seguir con estas incursiones. Así que se habla aproximadamente de unas 10.000 tropas mínimo, ¿no? Bien, pero ¿qué ha estado sucediendo en las últimas horas? Muy importante. Vamos a comenzar por lo que tiene que ver con la localidad de lo que se está realizando hacia Lipsk. Recuerden que aquí está Lipsk, ¿no? Este es Lipsk, como pueden ver aquí, este es Lipsk, y es fundamental para toda esta zona de amortiguamiento que quiere crear Rusia. Uno de los principales o de las principales ciudades es Lipsk. Pero para llegar a Lipsk, Rusia debe sobrepasar 3 puntos importantes que se los voy a mencionar aquí y los tengo bien resaltados, ¿sí? Los tengo bien resaltados aquí. Una es la localidad de Gliboke, que ya Rusia había entrado en Gliboke hoy, de eso vamos a estar hablando. Otra es Lukiansky y la otra es Neskune. Bien, Gliboke, Lukiansky y Neskune. Bien, importante lo que está sucediendo aquí porque, repito, de esto va lo que puede lograr Rusia en posteriores avances, ¿no?, en la zona de amortiguamiento. Inicialmente, en la mañana de hoy nos llegaba información por parte de diferentes medios, fundamentalmente el Estado Mayor General del SOFA, que hablaba de que las tropas rusas lograron bordear la zona boscosa que está alrededor de la zona oeste, ¿no?, de, digamos, la zona al noroeste de Lipsk, y las tropas rusas lograron entrar bordeando esta zona boscosa que vemos aquí y pudieron ocupar posiciones bien al norte de toda esta zona boscosa. Y esto lo había confirmado posteriormente el mapa de Surya Maps, que mostraba la situación de esta manera, ¿no? Aquí está la situación en esta parte al noroeste del Lipsk, ¿no? De manera que, bueno, nosotros vamos a comenzar actualizando el mapa. Esto no es la captura de una aldea en sí, pero sí es un avance importante que bordea toda esta zona boscosa, ¿no?, y que permite a los rusos realizar posteriores avances en torno a un poco más adentro, ¿no?, de la localidad de, como les decía ayer, Glikove. Pero a medida que fueron transcurriendo las horas, también nos llegó información de que las tropas rusas habían llegado hasta las afueras de Glukove, como también lo expresaba el mapa de Surya Maps, que es este que está aquí. Surya Maps, no, disculpen, este es Diggen.ru. Diggen.ru, que es el Estado Mayor General de SOFA, expresaba este avance posterior por parte de las tropas rusas que comenzaron este movimiento hacia llegar hacia las afueras de Glikove, que es esta localidad que les estamos diciendo, que es una de las más importantes, ¿no? Recuerden que, repito, para poder avanzar hacia Lipsk hay 3 puntos importantes: Glikove, Lukiansky y Neskune. En el caso de Glikove, que es la que está más al norte, las tropas rusas llegaron hasta las afueras de Glikove, lo cual está expresado por el Diggen.ru de esta manera. Y con este avance ya entonces, lo cual también expresaban varios medios, no solamente el medio de Diggen.ru, sino que nos mostraban de cierta manera una panorámica de lo que estaba pasando ahora mismo en las afueras de la ciudad. De esos 3 puntos importantes que le mencioné, con este avance logrado por Rusia, podemos nosotros entonces actualizar nuestro mapa y de alguna manera dejar de tener esto en una zona gris y mostrar que a partir de este avance realizado por Rusia en las últimas horas en torno a Glikove, las tropas rusas pudieron entonces llegar hasta las afueras y al parecer ahora mismo se están dando combates en la localidad de Glikove. Por lo tanto, nosotros debemos actualizar nuestro mapa colocando al menos esta área bajo un control del ejército ruso que le permitió llegar hasta las afueras de Glikove, según expresaba también el Estado Mayor General del SOFA. Esto en primer lugar, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, queridos amigos, en torno a Lukiansky, las tropas rusas también están intentando avanzar, pero al parecer no han tenido el mismo éxito que tuvieron en torno a Glikove. Las tropas rusas aquí, este medio ucraniano precisamente pues nos muestra cómo están atacando a la infantería rusa que se está moviendo hacia Lukiansky, de esa manera, ¿no?
Este grupo ruso que estuvo avanzando en esta dirección llega hasta esta zona que vemos aquí, pero no llega a alcanzar Lukiansk. Por lo tanto, bueno, nosotros no vamos a actualizar el mapa porque no demuestra, ¿no?, que pudieron llegar hasta ahí las tropas rusas. Lo que sí les puedo decir es que, como pueden ver aquí, se puede ver bien pequeñito, pero es infantería que está avanzando, ¿sí?, sin carros blindados prácticamente. Y esos operadores de drones ucranianos están tratando de, por supuesto, ¿no?, atacar a las tropas rusas que están en esa localidad, ¿no?, que están avanzando hacia Lukiansk. ¿Sí? Adicionalmente, también se habían visto movimientos que estaba realizando el ejército ruso desde Borixia hacia la zona más al sur, de eso lo vamos a estar mostrando, pero también en la localidad a las afueras de Mokorovets, que es una localidad que Rusia controló desde ayer, pues se veían también cómo las tropas ucranianas estaban intentando, ¿no?, atacar a las tropas rusas que estaban ya avanzando desde Mokorovets, ¿sí?, y desde Olinkove hacia el sur, ¿no?, prácticamente hacia el sur, en dirección precisamente a esta localidad que vemos aquí, ¿no?, que es la que estábamos nombrando. Bueno, aquí esto quería hacerlo con las flechas, pero las flechas no las tomó. Desde Mokorovets hasta esta localidad que vemos aquí, ¿no?, que es una de las más importantes que les estoy diciendo, que es Glikove. Bien, de los tres ejes, bueno, Rusia tuvo éxito con este. Habría que ver qué pasó con las tropas que venían avanzando en estas posiciones, y vemos también cómo ya en la propia localidad de Glikove se están dando estos ataques, ¿no? Bien, adicionalmente, importante lo que le vamos a decir aquí, adicionalmente, pues nos llegaba información de las fuerzas rusas que estaban ubicadas ayer en esta localidad que fue capturada, que fue la de Selene. Ayer vimos el programa que esta localidad había sido capturada por Rusia, y muchos nos habíamos preguntado qué pasaría con las tropas que estaban aquí al oeste. Tenemos tropas rusas que están al oeste, tropas rusas que lograron entrar ayer por el este hacia Selene, ¿sí? Y bueno, todos nos preguntábamos si esto era un indicio de que podían conectar con las tropas rusas que estaban más al oeste, y esto al parecer sucedió durante el día de hoy. Durante el día de hoy, después de maniobras y bueno, después de avances realizados por el ejército ruso, y también, por supuesto, de la destrucción de mucho equipamiento militar ucraniano, que ahora les vamos a mostrar, que no fue suficiente para poder reforzar a las tropas que se encontraban aquí, pues Rusia pudo conectar con las tropas que venían desde Borivka, que cayó ayer. Como ustedes saben, ayer cayó Borivka. El que no vio el programa de ayer lo pueden ver, aunque el programa de ayer fue muy visto, ¿no? Realmente me alegro mucho. El programa de ayer tuvo mucha aceptación. Prácticamente, o sea, realmente muchas personas vieron esto. Y bueno, ayer los que no lo vieron pueden verlo. Rusia capturó ayer Borivka y desde aquí lanzaron este eje de avance para conectar con las tropas rusas que se encontraban aquí. Recuerden que es objetivo de Rusia también alcanzar Lukiansk y Neskukshne antes de llegar a Lipsi. Es fundamental, por eso les puse aquí una señalización diferente para que pudieran detectar estos tres pequeños asentamientos, ¿no? De manera que con todos estos avances y estas banderas que certifican los avances del ejército ruso, lo cual es confirmado también por en primer lugar, el Diggen.ru, que demuestra que Rusia pudo conectar las tropas que venían de Borixia con las tropas que se encontraban en Selene, ¿sí? Selene y Borixia fueron conectados, y esto también lo confirma el mapa de Surilla Maps. Existió esta conexión entre las tropas rusas y las tropas ucranianas, las tropas rusas en Borixia y las tropas que se encontraban en Selene. Y bueno, es momento entonces, queridos amigos, de poder actualizar nuestro mapa también, porque la situación ahora mismo pues se torna bastante compleja para las tropas ucranianas que, bueno, no encuentran cómo poder frenar estos avances del ejército ruso, al menos hasta este momento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces, queridos amigos del Frente Militar? Vamos a actualizar nuestro mapa, al menos de esta manera, en la zona que anteriormente era una zona gris, ahora es una zona que está bajo control del ejército de Rusia, y vamos entonces nosotros a actualizar el mapa también, ¿sí? Esta conexión que han hecho las tropas rusas lo hacen para lograr algo que se llama un frente único, y todavía el frente único no se está logrando, porque habría que conectar también con las tropas rusas que se encuentran en la localidad de Volchamsk, en la ciudad o asediando la ciudad de Volchamsk. Esta es la situación ahora, queridos amigos. Este es el frente actualmente, actualizado hasta el momento que estamos haciendo ese stream, ¿sí? Rusia pudo conectar las tropas que estaban en Selene, se conectaron con las tropas en Borixia, y esta es la situación ahora mismo en la parte oeste del frente. Recuerden que tenemos una parte este, que es lo que está pasando en Volchamsk, ¿no?
Por supuesto, aquí pasaron muchas cosas, de todo, prisioneros ucranianos que cayeron, como prisioneros incluso de Kraken, aquí tenemos varios, este es uno de ellos, no los vamos mostrando, pero bueno, saben que Kraken son estas unidades que ya saben, son, no voy a decir la palabra, pero bueno, son lo mismo que Azov, para no mencionarlos aquí, pero bueno, Rusia debe seguir presionando para avanzar hacia Lukiansk y hacia Neskune. Ahora, por supuesto, Zelensky ha tomado cartas en el asunto y obligó prácticamente a Sirski a que tomara la decisión de mandar tropas desde Gerson y Zaporizhia para toda esta localidad. Tenemos información de que hay brigadas aquí ucranianas como la 42 Brigada Mecanizada y bueno, la 130 Brigada de Defensa Territorial. Importante, Ucrania intentó responder llevando todo tipo de armamento para tratar de expulsar a esta avanzada rusa, pero no fue suficiente porque aquí vemos como los Bradley, este es un Bradley que es destruido por el ejército de Rusia, otro Bradley por aquí, ¿sí? O el mismo, ¿no? Pero en llamas, lo cual demuestra que hasta ahora los esfuerzos que está realizando Ucrania no les están saliendo muy bien. Rusia los tiene bien detectados, ¿sí? Hay también información de ataques a las posiciones ucranianas dentro del propio Lipsi o a las afueras de Lipsi. Fíjense, sobrepasando ya prácticamente toda esta zona, ¿no? Que estamos hablando que es Lukiansk, Neskune y Glikovo al norte. ¿Sí? De las tres, de Lukiansk, Neskune y Glikovo es la que más está, Rusia está más cerca de capturar. Ucrania, por supuesto, para salvar la situación en Glikovo, que es la más complicada ahora mismo para Ucrania, de estas tres que les mencioné, pues también seguía llevando tropas y podemos ver que aquí, ¿sí? Hay piezas de artillería, en este caso un sistema de artillería múltiple, que también fue destruido. ¿Sí? O sea, está tratando, sí está intentando Ucrania llevar armamento, sí lo está intentando al menos, pero mucho de este armamento ha sido destruido. Y esto va siendo una derrota que se va sumando a la destrucción de los puentes que vimos ayer. Aquí incluso podemos ver cómo se destruye un obús ucraniano, ¿sí? Un obús. Y también, por supuesto, van a ver también, miren qué imagen tan hermosa esa, ¿no? Cómo se destruye ese obús y cómo queda esta imagen, ¿no? De las detonaciones. Es importante también ver cómo Rusia ha estado destruyendo sistemas de defensa aérea ucraniana y más aquí, más al sur, en todo este momento donde saben que la aviación ha estado trabajando, pues vemos otro Buk, otro más. Ayer le destruyeron 2 Buk, sistemas de defensa aérea, y hoy le destruyeron un tercero de manera consecutiva. Si le sumamos esto al Patriot, que fue destruido hace un par de días, pues estamos hablando de que lo que está pasando por Ucrania es bien triste aquí, ahora mismo. ¿Sí? Pero bien triste. Muy triste. No tienen defensa aérea. Y eso que Rusia no ha usado todavía las FAB 3000, ¿no? Imagínense. Miren qué bien llega a ese misilazo y destruye completamente el Buk ucraniano. Al parecer, esto fue el conocidísimo Iskander. Y si no fue un Iskander, fue un tornado. Pero destruyó completamente el Buk. Ayer nos despedimos del programa con un Buk destruido y ahí vemos otro Buk destruido. Bien, pues bien, esto es en cuanto a la zona del oeste. Por supuesto, lo ideal sería que las tropas rusas que están aquí, ¿no? Estas tropas que se encuentran aquí, pues conecten con las tropas que están más al oeste. Pero recuerden, importante, queridos amigos, lo ideal es que Rusia pueda de alguna manera, pues cercar Lipsi de alguna manera, ¿sí? Y bueno, los ejes ya están creados, ¿no? Para lograr esto. De alguna manera, las tropas rusas ya vienen atacando por los flancos y es las típicas maniobras que siempre realiza Rusia. Y lo ideal sería también que las tropas rusas que están aquí pudieran también conectar con las tropas rusas que se encuentran justo aquí. Pero de eso vamos a estar hablando ahora en apenas unos minutos. Nos movemos hacia el oeste. Llegamos hacia el frente de Volchansk. ¿Qué pasa con Volchansk? Primero déjenme explicarles qué es Volchansk. Volchansk es una localidad muy importante a la cual ya se están dando combates en Volchansk, dentro de Volchansk. Ahora mismo se están dando combates. Pero Volchansk tiene una cosa, que es que está dividido por un río. Miren, aquí se los traje un momentico para que lo vieran, ¿no? Señalizado. Volchansk está dividido, la parte norte, la parte sur, y está dividido por este río que vemos aquí, ¿ya? La parte norte ahora mismo está en una situación crítica. Hay combates, hay guerra urbana ahora mismo dentro de Volchansk, después de haber sido evacuados muchas de las personas de Volchansk. La parte norte ahora mismo está totalmente asediada, están combates muy fuertes y no se sorprenden si mañana decimos que la parte norte de Volchansk cayó. Recuerden que, repito, está dividida por un río. No así la parte sur,
que aquí ya hay fuerzas ucranianas como la 241 y el batallón 206, pero la parte norte sí, ahora mismo está siendo bastante atacada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, importante. Aquí, igual que mostrábamos en la parte oeste, tenemos a Burubavka, también tenemos a Volchansk propiamente y la localidad de Bolchansky Pokliani. ¿Por qué son importantes estas tres localidades? Porque esto es lo que le permitiría a Rusia alcanzar la carretera que va hacia Sminivka. Por lo tanto, Rusia debería romper primero y llegar hasta esta zona, a la localidad de Bulbavka, ¿sí? Importante este fuerte que está aquí. La otra zona fuerte es Volchansk y la otra zona fuerte o la otra fortaleza que tiene Ucrania aquí es en todo este eje de Pokaliani y Bolchansky Kutori, ¿no? Por eso se los pongo ahí bastante más claro, ¿no? Para que lo puedan ver. Rusia, desde la propia Sarixia, que controló desde ayer, Rusia controlaba ayer Sarixia, intentó también realizar avances hoy desde la Sarixia, que repito, no controla la localidad de Sarixia, sino que controlaba prácticamente el norte, pero desde estas posiciones las tropas rusas intentaron avanzar también hacia Burivka, pero no tenemos más información de lo que está sucediendo en torno a esta localidad, al menos, ¿no? Que está bien al norte. ¿Sí? Sí vimos ayer que Rusia había tratado de avanzar también desde esta zona, pero, repito, no tenemos mayor información de lo que está pasando ahí. Hay un avance, Rusia está reuniendo muchas tropas alrededor de Sarixia para lanzar un nuevo asalto, ahora sí, hacia esta localidad, que repito, es una de las más importantes. Desde Sarixia, que repito, Sarixia no ha caído, todavía no ha caído, parte de la localidad está controlada por Rusia, pero no ha caído, están a las afueras. Pero desde aquí Rusia puede lanzar perfectamente ataques desde el norte y desde el oeste hacia la localidad de Burbavka, que es importante para las aspiraciones del ejército ruso. Un poco más al oeste, ya en la propia Volchansk, nos llega mucha información, se están dando combates, como les decía, en la localidad, ¿sí? Muchos combates en la localidad de Volchansk, hay destrucción incluso ya de los propios edificios. Fíjense que las imágenes que se ven aquí jamás son como las imágenes que vemos en Chasiv Yar, todavía no hay una destrucción al nivel de la destrucción que hay en Chasiv Yar. No es esto lo que está pasando realmente, pero sí ya empieza a haber un poquito de destrucción, las tropas rusas atacando el propio Volchansk. Eso es Volchansk, amigos. Este es Volchansk ahora mismo. O bueno, en la tarde. Este es Volchansk, ¿ok? Ahí está. Las imágenes, ¿no? Se están dando combates, como les decía, en la parte norte. Queridos amigos, recuerden que Volchansk está dividido por un río, este río que vemos aquí. Y estos combates, bueno, se están dando fuertemente en torno a esta localidad y Rusia, en la parte más al oeste de Volchansk, comienza a usar a las majestuosas, temidas y muy bien utilizadas en esta guerra con gran éxito, las bombas FAP. Las bombas FAP, que en este caso no sabría decir si es una de 1500, la verdad, pero sí sabría decirles que causó una gran devastación ahí a las tropas ucranianas, ¿no? De manera que la situación en Volchansk comienza con las horas a complicarse para Ucrania, y hay mucha, pero mucha tensión en la zona, ¿no? Se habla incluso de que las tropas ucranianas intentaron, ¿sí? Precisamente utilizando esta zona boscosa, moverse. Voy a cambiar aquí el color de la flecha porque esta flecha identifica a Rusia, ¿no? Vamos a cambiar, ahora sí. Intentó realizar un contraataque y bueno, fueron alcanzados por las bombas FAP y utilizando la zona boscosa también intentaron llegar hasta esta zona del río. Pero repito, fueron contenidos inmediatamente. No tuvo éxito ninguno. Incluso hay ucranianos que fueron hechos prisioneros y la situación es la que les digo. O sea, la parte norte de Volchansk ahora mismo está bajo un intenso combate de las tropas rusas, como reflejan también diversos medios que están aclarando que la situación es bien complicada ahora mismo para las tropas ucranianas. Y bueno, veamos qué puede pasar en los próximos días, porque en la zona sur ya incluso comenzamos a ver, ¿sí?, que Rusia también comienza a bombardear la zona sur de Volchansk. Fíjense que se los dividí con un río, ¿no? Ahí está Volchansk. La zona sur es un infierno ahora mismo también, ¿no? De manera que, si ya podemos confirmar que este avance o que se están dando estos combates en Volchansk, pues la situación también empezaba a cambiar para las tropas ucranianas en cuanto al pueblo de Tique. Y es que precisamente las tropas rusas, utilizando sus posiciones y el desconcierto que existió en las tropas ucranianas, hicieron un avance también desde el norte hacia Tique, hacia el pueblo de Tique, ¿no? ¿Sí? Hacia el pueblo de Tique realizaron este avance por parte del ejército de Rusia con prácticamente una nula resistencia. Nula resistencia. Totalmente. Lo cual permitió al ejército ruso ocupar completamente este poblado de Tique, que vemos aquí,
¿sí? Con nula resistencia a las tropas ucranianas y considerando los avances que están ahora mismo en torno a Volchamsk y lo que está pasando en Tique, es momento entonces de actualizar nuestro mapa. El mapa, actualmente, la primera actualización que vamos a hacer es esta. O sea, Rusia controla efectivamente toda esta zona que vemos aquí. No hay necesidad de mantener nada de esto en una zona gris. Es una zona de color rojo-marrón, el color que el color que siempre utilizamos para mostrar a las tropas rusas. Y esta es la situación actualmente. El control que ejerce el ejército ruso en este momento sobre el norte, todo el norte de la localidad de Volchamsk. De manera que las tropas ucranianas ahora mismo, y de acuerdo a la presión que está ejerciendo Rusia, se están encontrando en una situación bien complicada. Esto es en Volchamsk, lo que bordea la parte oeste y este de Volchamsk. Pero también, ayer les mostrábamos que, bueno, esta ciudad, que Sivini, que ahora mismo está siendo contestada, y la tengo en una zona gris, porque a pesar de que en torno a toda esta área, les habíamos mostrado que Rusia había logrado destruir un puente. Vamos a mostrarle la fecha de ayer, donde les mostrábamos precisamente que cerca de esta localidad Rusia había destruido un puente que ralentizó, ¿sí? Ralentizó los suministros de las tropas ucranianas. Tuvo efecto, esta destrucción del puente, tuvo efecto sobre lo que está pasando en la localidad de, bueno, esta localidad que cayó al norte de Volchamsk, Tique, estamos hablando de Tique. Tuvo efecto la destrucción de ese puente porque los refuerzos ucranianos que se movían en la carretera que iba hacia esa dirección, pues no pudieron llegar. Y Rusia capturó Tique con total facilidad. Pero al parecer aquí, ahora mismo, en la localidad de Zivine, se estaban dando combates y por eso ven que toda esta zona que tengo aquí la estoy manteniendo, al menos hasta ahora, ¿sí? En Zivini, en una zona gris. Y lo voy a mantener así hasta mañana, veamos, ¿no? A pesar que, bueno, algunos medios estarán mencionando de que sí, de que Rusia efectivamente algunas de estas zonas sí las controla. Pero, repito, la voy a mantener en una zona gris. Aquí está Volchamsk, que es lo que estábamos hablando, y actualmente esta zona en una zona gris. Esto es lo que está pasando directamente en cuanto a Kharkov. Por supuesto, Ucrania siguió intentando llevar refuerzos, los cuales fueron atacados en una gran cantidad, ¿no? Por bombas FAB, fundamentalmente por Lancet, como podemos ver aquí, otro Lancet que hace acto de presencia y destruye otro carro de combate ucraniano que se acercaba hasta la zona, ¿no? Evidentemente, pero los Lancet, como siempre les he dicho, los Lancet no creen en lágrimas y están atacando y destrozando a las tropas ucranianas que se encuentran ahí, ¿no? Bien, los primeros objetivos por parte de Rusia yo creo que sí han sido alcanzados, por lo menos en esta idea de atacar o de avanzar al menos hasta Volchamsk y Lipsy, y tratar de crear, al menos en esta zona de la frontera, alguna zona de amortiguamiento, ¿no? Pero con esta imagen del Lancet ya nos vamos a ir del frente noreste, no sin antes decirles que si Rusia llega a controlar, o mañana tenemos la notificación exacta de que Rusia controla totalmente esta zona más al este, ¿sí? Pues estaríamos hablando de que prácticamente un área de, estamos hablando más de 110 kilómetros cuadrados, ¿no? Está siendo controlada por el ejército de Rusia. Bien, de aquí nos vamos a mover un poquito más al sur. Hay mucha información que mostrarles de otras zonas del frente muy importantes, y vamos a llegar hasta lo que está pasando directamente en Chasiv Yar, que digo que es lo más importante, porque es que todo es importante. Hay muchas cosas en el frente que tal vez no voy a poder decir, pero nada, tenemos que ir por partes, ¿no? Y bueno, ¿qué está pasando en Chasiv Yar? En Chasiv Yar está pasando de todo. Está pasando de todo, no propiamente dentro del microdistrito, no propiamente dentro de la ciudad, sino al sur, al norte. Hay muchos movimientos de tropas rusas. Ayer vimos que las tropas rusas lograron ocupar estas posiciones que vemos aquí, que habían avanzado utilizando la vía férrea, esta vía férrea que vemos aquí, ¿sí? En esta dirección, y las tropas rusas habían logrado ocupar estas posiciones que vemos al norte. Hoy podemos observar que Rusia ha estado intensificando la actividad de la artillería y también de las bombas FAB, sobre todo en el microdistrito de Canal. Y esto lo hace Rusia porque una es que conoce que las tropas ucranianas, muchas de estas tropas ucranianas han sido enviadas al norte, muchas, ¿sí? No muchas, voy a decir muchas, pero parte de estas tropas que estaban en Chasiv Yar han sido enviadas al norte, como también fueron enviadas muchas de las tropas que estaban en el sur, en Kherson y Zaporizhia. Pero bueno, estas en especial, ¿sí? Han sido enviadas hacia, parte de estas tropas fueron enviadas al norte y bueno, aquí Rusia las está atacando con, en primer lugar,
los sistemas de artillería y aquí con la munición termobárica también, ¿no? ¿Sí? Aquí podemos ver, ¿no? También cómo los TOS también causan ese estrago dentro de Chasiv Yar. Pero lo más importante de lo que ha estado pasando en Chasiv Yar es lo que estuvo pasando más bien al sur de Chasiv Yar. Y estamos hablando de la localidad de Ivanivke, ¿sí? Como ustedes saben, Rusia desde hace bastante tiempo ha controlado las posiciones del monte Bava, lo cual le permite a Rusia avanzar desde los flancos hacia Chasiv Yar, evitando el canal. Este canal, que como podemos ver, este es un canal que divide la parte este de Chasiv Yar con la parte oeste. Este es el canal de agua del río Siversky Donets que divide a canal de la parte oeste de Chasiv Yar, ¿no? Entonces, este canal se divide en varias partes, ¿no? Tenemos este canal que viene desde el norte, viene aquí y luego continúa, ¿dónde? Aquí, ¿sí? Aquí también continúa. Justo ese canal está prácticamente ya controlado en mayor medida por parte del ejército ruso, porque hoy diversos mapas, y voy a comenzar, por supuesto, voy a comenzar por el mapa de Suriyar Maps, donde si no, mostraba los avances de Rusia al sur de toda la zona boscosa, al oeste de Ivanivke, pero al sur del monte Bava. Este es el monte Bava y este es el oeste de Ivanivke, y esto lo confirmaba el mapa de Suriyar Maps mostrando un avance en estas direcciones por parte del ejército ruso, que lo ponen justo en el borde de este canal de agua que vemos que viene por el río Siversky Donets. Lo cual, repito, pone a Rusia en una posición súper ventajosa, y esto también lo confirmaba no solo Suriyar Maps, sino diversos mapas como el Digen.ru, el mapa del Comité Z, que así lo mostraba, ¿sí? Y bueno, Digen.ru, como ya les había dicho. De manera que nosotros también vamos a actualizar nuestro mapa, ¿no? Nuestro mapa lo vamos a actualizar de la siguiente manera, mostrando los últimos avances del ejército ruso en torno a la localidad de, bueno, en este caso es el oeste de Ivanivke, pero que pone a las tropas rusas en una gran posición para poder seguir avanzando por los flancos de Chasiv Yar. Miren cómo va cambiando todo en los últimos días, ¿no? Bien, incluso ya prácticamente a unos minutos antes de empezar ese stream nos llegaba información de que Rusia también estaba lanzando ataques sobre Klishchiivka, y que Rusia había ocupado zonas en Klishchiivka, pero como no tengo confirmación, digamos, de mapas, todavía no les puedo traer esta información, ¿no? De aquí de Chasiv Yar, donde ya Rusia también avanzó, nos vamos a mover un poquito hacia Ocheretine, vamos a llegar a la flor de Ocheretine, aquí está la flor, porque también hay informaciones de lo que está pasando en la flor de Ocheretine. Voy a comenzar precisamente por Suriyar Maps. Suriyar Maps nos mostraba que las tropas rusas lograron, después de bastante tiempo que habían estado aquí, sin lanzar asaltos poderosos, lograron avanzar desde el oeste de Arkhangelsk hacia el norte, ¿no? Buscando, por supuesto, la localidad de Kalinove. Al mismo tiempo nos llegaba información de que las tropas rusas trataban de avanzar hacia Novo-Oleksandrivka. Pero vamos a concentrarnos primero en este avance que está aquí. No solamente Suriyar Maps, sino los propios mapas ucranianos mostraban este avance por parte de Rusia hacia el norte de Ocheretine, buscando, como les decía, la localidad de Kalinove. Y bueno, esto, repito, aquí está Suriyar Maps, que lo mostraba, ¿sí? De esa manera, pero también el mapa de Rybar, que nos actualizaba la información también de esa manera, logrando entonces controlar por parte de Rusia este espacio, estos campos que están entre Arkhangelsk y el espacio que divide a Novo-Alexandrivka. De manera que también nosotros, por supuesto, nos vamos a dar, vamos a hacernos eco de esto y vamos a actualizar nuestro mapa aproximadamente con lo que está sucediendo, ¿no? Con lo que debe estar sucediendo ahora mismo, donde, como podemos ver, hay tropas rusas que pudieron avanzar en torno a esta localidad que está aquí, y nosotros vamos entonces a actualizar la situación de lo que aproximadamente debe estar pasando ahora mismo en torno a la localidad de Ocheretine, ¿no? ¿Sí? Con los últimos avances realizados por el ejército de Rusia. Así que miren cómo va cambiando toda esta situación. Adicionalmente, como pueden ver también, nos actualizaban nuestro mapa, no solamente Suriyar Maps, sino también Rybar, de otro avance por parte del ejército ruso en torno al sur, ¿no? Al suroeste de la localidad de Novo-Alexandrivka, donde al parecer en los próximos días Rusia definitivamente, si presiona, podría entrar hacia Novo-Alexandrivka en las próximas horas, ¿no? Esto es lo más importante del frente de Ocheretine, que no es que ha dejado de ser importante, sino que el frente de Kharkov ahora mismo se está llevando toda la atención, ¿no? Pero
hoy nos llegaba información de otro tanque Abrams destruido. Sí, amigos, otro más. La verdad yo perdí la cuenta. Dejó de ser noticia importante para mí, porque bueno, ya todos los días destruyen Abrams. Cuando destruyeron los primeros Abrams, el primero, el segundo, el tercero, recuerdo que todos estábamos emocionados, que bien, destruyeron los Abrams, pero es que ya el Abrams lo están destruyendo diariamente y ha dejado de ser noticia. ¿Sí? Ha dejado de ser noticia. Entonces aquí vemos como otro Abrams fue destruido y bueno, ya perdí la cuenta. Yo no sé si son 8 o 9. Me podrían decir ustedes en el chat cuántos Abrams. Yo realmente no. Ya perdí la cuenta. Para mí ya son aproximadamente 9, 8, no sé. Son demasiados los Abrams. Realmente es un ridículo. Yo creo que desde la guerra de Irak, estoy hablando de la guerra del Golfo, porque la guerra de Irak, la segunda, fue una farsa, la verdad. Yo creo que desde la guerra del Golfo no se habían perdido tantos tanques Abrams. Habría que ver cuántos ha perdido Arabia Saudita contra los hutíes, no sé. Pero se han perdido muchos Abrams en esta guerra, al igual que muchos Leopard. De los Leopard me queda claro. Desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania nunca perdió tantos tanques como ahora, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, bueno, otro Abrams más destruido. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece, queridos amigos? Quise decir. Ahí está. Bien, bueno, ridículo lo de los Abrams. Uno más destruido, pues nada más que decir, ¿no? De toda esta. Bueno, se había dicho que eran los mejores tanques del mundo, todo esto, pero han hecho un total ridículo aquí. Krasnohorivka. No podíamos terminar este stream sin hablar de Krasnohorivka. Estamos en Krasnohorivka. Bueno, queridos amigos, después de días donde decíamos que aquí estaban tropas ucranianas que estaban en un caldero, después de decir que de mucho tiempo que las tropas ucranianas ya no tenían cómo escapar del caldero, pues al parecer, ¿sí? Finalmente las tropas ucranianas pudieron escapar de este caldero, donde de alguna manera iban a quedar totalmente rodeados y escaparon hacia aproximadamente la zona centro de la ciudad. Sí, esto es confirmado por diferentes medios, o sea, Krasnohorivka ahora mismo ya prácticamente ha colapsado, como lo expresa el Deep State mapa ucraniano, que es el primero en horas de la mañana que actualizaba de que había cerrado completamente el caldero, se cerró completamente la pinza rusa y las tropas ucranianas no les quedó otra cosa que retirarse. ¿Sí? O sea, para decirlo de esta manera, Rusia al final no tuvo ni que cerrar el caldero. No tuvo que cerrar el caldero porque las tropas ucranianas se retiraron. Al retirarse, bueno, no quedan embolsadas las tropas ucranianas. Y bueno, lo que sí queda claro es que toda esta zona está bajo control del ejército ruso. Esto lo dice no solamente el mapa ucraniano, Deep State Map, sino que lo menciona también el mapa de Surya Maps. De manera que la situación ahora mismo en Krasnohorivka es esta. Ha colapsado prácticamente toda esta zona al este de Krasnohorivka, porque, fíjense, van a ver el impacto que tiene esto. Estamos hablando de que muchas tropas ucranianas se retiraron sin apenas pelear y sin el permiso para retirarse. ¿Qué les parece? Esto es lo que está pasando ahora mismo. ¿Sí? Sin el permiso para retirarse. Lo cual molestó bastante a Zelensky, que, repito, está tomando cartas en el asunto. Pero esto no termina aquí, y es que, como pueden ver, también se han realizado avances un poco más a lo interior de la zona industrial. Krasnohorivka ahora mismo está perdida prácticamente para Ucrania. Les voy a decir por qué. No voy a decir que va a caer en esta semana ni en la otra. ¿Sí? Al menos eso no les voy a decir. Pero sí les voy a decir que está bien complicada la situación para Ucrania aquí. Y ahora les explico por qué. Fíjense nada más lo que estoy actualizando aquí. Estoy actualizando el último movimiento que lo actualiza no solo Surya Maps, sino que lo actualiza el propio mapa ucraniano. Ojo. ¿Sí? Lo actualiza Deep State Map. No yo. Surya Maps. ¿Verdad? Comité Z, Deep State Map, todos actualizan la situación, ¿verdad? ¿Sí? Incluso Digen.ru. Para que vean cómo está la situación aquí, ¿no? Bien, esta es la situación ahora mismo en Krasnohorivka. ¿Qué va quedando de la ciudad? Si Rusia controla ya la zona oeste y está controlando desde el sur, pues aquí, con el transcurso de los días, lo que puede pasar es que Rusia siga avanzando desde el este en torno a toda esta parte que comprende la parte oeste de la localidad de Krasnohorivka, pero también se pueden dar avances desde el sur, ¿sí? Lo cual puede seguir cortando completamente las tropas ucranianas que aún permanecen aquí, lo cual posibilitaría que con todos estos avances, bueno, ya saben lo que puede pasar en el futuro también, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo se puede decir que, a ver, el sur, el este, esta parte este cayó completamente y que todo Krasnohorivka ahora mismo está colapsando.
Si sumamos adicionalmente que muchas de estas tropas, algunas se van a retirar para otros puntos, sobre todo para proteger a Kharkov, pues la situación está bien complicada, pero bien complicada para Ucrania. Y aquí podemos ver también los rusos, estos son soldados rusos que van ¿en qué? En motocicletas. En motocicletas avanzando sobre la ciudad de Krasnohorivka. Aquí los pueden ver. Rusia ha hecho mucho uso de todas estas motocicletas que van así como una avanzada y les ha resultado efectivo en muchos casos. Han lanzado pequeños asaltos y también en motocicleta, ojo, y les ha resultado efectivo. Pero aquí los vemos como los rusos van perfectamente por toda esta zona de lo que fue las afueras de la zona industrial de Krasnohorivka y podemos ver que sin ningún problema ni ningún ataque de ningún dron, nada. Nada, amigos. ¿Sí? Voy a aumentar un poquito la velocidad hasta el final. Pero aquí los vemos. Ahí están. Y importante, ¿no? Rusia dentro de Krasnohorivka y avanzando incluso con motocicletas, ¿no? ¿Qué les puedo decir? La situación es complicada para Ucrania. Krasnohorivka a punto de caer estrepitosamente. Esto, bueno, vamos a verlo en los próximos días de lo que va a estar sucediendo aquí. Y por último, llegamos a Vladimirovka. Importante todo el efecto dominó que se está creando por la situación al norte, ¿no? Les puedo decir entonces que en dirección Vuhledar también se complican las cosas. Recuerden que es importante para Rusia tratar de cortar la carretera, esta carretera que está aquí, que siempre se las digo, la T-0524, que es la carretera que une, ¿cuál es la carretera esta? La carretera que une a Konstantinovka. Las flechas a veces no me funcionan, me disculpan un poquito. Desde Konstantinovka hasta Vuhledar. Esta carretera es fundamental, ¿no? Rusia, después que cayó Novomijhailivka, por supuesto, el próximo objetivo al norte es Konstantinovka. Konstantinovka está unida con Vuhledar por la carretera T-0524. De ahí que vean que Rusia hace pequeños avances para cortar esta carretera T-0524 y hace otros avances por aquí para cortar la carretera T-0524. De manera que al tratar de hacer eso, pues Vuhledar y Konstantinovka quedarían totalmente desconectados y ya no queda nada prácticamente, ¿no? Entonces, por eso es que ven que precisamente las tropas rusas hoy avanzaron en torno a Volodymyrovka o Vladimirovka, como les gusta decirlo a los rusos, ¿no? Que es Vladimirovka, que aquí está escrito como Volodymyrivka, ¿no? Estamos hablando de esta zona al norte, ¿no? Y aquí el mapa del Comité Z mostraba esta información asegurando los avances que estuvo teniendo Rusia en torno a esa localidad, aquí como podemos ver, ¿sí? Y también así lo mostraba otros mapas como también el mapa del Digen.ru o el medio Digen.ru y finalmente el propio mapa ucraniano. Estamos hablando ¿de quién? Del Deep State Map. Recuerden que el Deep State Map es bastante lento a la hora de actualizar sus mapas, ¿no? Pero esta es la situación al norte de Volodymyrivka o Vladimirovka, como lo quieran ver. ¿Sí? De manera que también nosotros vamos a actualizar el mapa al sur. O sea, ha sido un día de un colapso en diferentes zonas para Ucrania y esta es la situación, demostrando entonces Rusia que está al menos controlando toda esta parte, lo cual lo sitúa más cerca no solamente de Vuhledar, sino de la carretera T-0524 que puede ser cortada en las próximas horas. Complicada la situación para Ucrania en diferentes zonas del frente, ¿sí? Chasiv Yar o Cheretine. Hoy se produjeron avances en varias partes del frente, no solo en Kharkov, que se está llevando la parte más importante, sino también Chasiv Yar o Cheretine, Krasnohorivka, exitoso el avance también en Vladimirovka. Y bueno, no hay mucha información que mostrarles en torno ni a Kuliapole, Velika Novosilka, tampoco en torno a Robotine. Así que bueno, por hoy creo que es suficiente. Repito, estuvimos hablando de las partes más importantes, no quería extenderme mucho más de lo que ya me he extendido, pero esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Yo les quiero dar las gracias y una vez más hacer la felicitación a las madres, ¿sí? Que están viendo este programa en este momento. Felicidades en este Día de las Madres, este Día de la Madre, también como se conoce. Y no solamente a las que están viendo este programa, sino a las madres de todos los suscriptores de este canal y a las madres de todas las personas de manera general que están viendo nuestro programa. No olviden suscribirse, por favor, apoyen a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de nuestros videos. Si te gusta nuestro contenido, pues suscríbete. Nos vemos en un próximo programa. No olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. ¿Sí? Pues hasta mañana. Nos vemos y que Dios los bendiga, queridos amigos.